Y el tema es la naturaleza caída del hombre. Pastor David, el tiempo con usted, adelante. Muchas gracias, hermano José. Gracias a todos nuestros hermanos que se conectan a través de todo, a través de este medio, desde sus propios lugares. Gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos la presentación del tema naturaleza del pecado. Como fue dicho, ¿a qué nos referimos con este tema? ¿Qué es la naturaleza del pecado? Bien, con respecto a este tema, nosotros tenemos que primeramente decir que existen dos paradigmas de interpretación bíblica, que serían el primero, la gran controversia, y segundo, la predestinación. Estos dos paradigmas nos permiten a nosotros interpretar la palabra de Dios y su plan de salvación, a Jesucristo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador, dentro de dos métodos de interpretación. Uno, la gran controversia, el inicio del pecado y su completa extirpación o su completa erradicación del universo a través del paradigma la gran controversia, y luego también el segundo, que sería la predestinación, que es una alternativa que presenta un evangelio alternativo, pero que vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, que el paradigma correcto o verdadero es el de la gran controversia. El paradigma de la gran controversia está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el verso 7 y el verso 8, y este es único y exclusivo del pueblo adventista. Y dice así: y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar, y no fue hallado lugar de ellos en el cielo. Como vemos, el pecado se origina en el cielo, y luego el cielo entra en una gran controversia, en una gran batalla entre el originador del pecado, que es conocido aquí como el dragón, o llamado también el diablo, y contra Jesús, el Hijo de Dios, aquí llamado como Miguel. Lucharon y no se encontró lugar para el diablo, para el dragón, en el cielo, y fue echado del cielo. Los versos subsiguientes dice que fue echado a la tierra. Aquí se centra el tema o el paradigma, mejor dicho, de la gran controversia. ¿Qué vamos a mirar en este estudio? Miraremos primero el origen del pecado. Luego miraremos la doctrina del pecado original. Tomen nota que estas dos cosas son diferentes. Origen del pecado, estamos hablando de cuándo y por quién y dónde se inició el pecado. Y cuando decimos el pecado original, estamos hablando de una doctrina
conocida como pecado original. Vamos a mirar esos detalles. Luego, en el estudio miraremos también lo que es el pecado por elección, como el principio verdadero en la Biblia con respecto a lo que es pecado, pecado por elección. Y luego también por último miraremos el factor culpa, o quién es culpable de pecado. Lo vamos a mirar para finalizar. Comenzamos. Miremos entonces, comencemos con el origen del pecado. ¿Dónde se inicia? ¿Quién lo inicia? ¿Y qué es lo que pasó? Dentro del paradigma de la gran controversia, que es el paradigma correcto de interpretación bíblica, parte desde la premisa de que Dios es amor. Y lo dice allí en Juan capítulo 4, el verso 8, ese texto muy conocido. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Partiendo de este principio, de esta premisa, Dios es amor, vamos a poder entender el origen del pecado hasta su completa extirpación. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 12, encontramos este hermoso texto. Dice: la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. El gran principio que está detrás de este paradigma de la gran controversia es el amor de Dios hacia toda su creación, hacia todo aquello que Él ha creado. Dios es amor. Y luego dice que porque Dios es amor, Dios otorga como ley, otorga libertad a todos los seres que Él ha creado. Dice: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Partiendo de este principio, Dios es amor y el amor no puede ser forzado. Entonces Dios otorga libertad de elegir servirle a Él o no servirle a Él. Amarle y por el principio del amor ser obediente, o no amarle y bajo ese principio desobedecerle a Él. Este es el gran concepto de lo que es el paradigma de la gran controversia. El origen del pecado comienza con aquel que un día ejerció su libertad de elección de no servir a Dios. Eligió no hacer lo que Dios manda. Y dice en Juan capítulo 8, el verso 44, que ese ser fue el diablo. Dice: el diablo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él es el padre de la rebelión.
el padre de la mentira, el padre del pecado. Él elige voluntariamente hacer el mal, ir contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le otorga ese derecho, porque no se complace en el servicio forzado. Dice acá en el libro Patriarcas y Profetas, la página 13, el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Noten que este texto dice que el pecado se origina en un ser que era santo e inmaculado. Y he allí el porqué, el origen del pecado es un misterio. Es un misterio porque este ser, a pesar de que estaba lleno de sabiduría, no era ignorante, mucha sabiduría, también era inmaculado, era santo. ¿Cómo se inicia el pecado en él? Es un misterio. Sin embargo, está dentro del principio o de la premisa que Dios otorga libertad de adoración, libre albedrío, libertad de servicio. Dice en el libro de Isaías 14, el verso 13, ahí nos da una idea qué fue lo que inició en el corazón de este ser exaltado. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el pecado contenido en este texto? ¿A qué aspiraba este ser que era inmaculado y que tenía un puesto muy exaltado en todo lo que era el reino de Dios? En todo lo que es el reino de Dios. ¿Cuál es su pecado? Dice que en su corazón, porque ahí comienza el pecado, en el corazón, tenía una ambición, una codicia, por decirlo así. Había una codicia en su corazón, se origina una codicia en su corazón. Y su codicia es tener el puesto más elevado que era el puesto mismo de Dios. Él está ambicionando el puesto del Hijo de Dios, dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, la página 13. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Este es el primer pecado, la primera mancha en el universo, la codicia. Se aventura, nunca antes visto, se aventura a codiciar el trono del Creador. Impresionante. Y ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, se nos dice que el puesto que él ambicionaba, el puesto que él codiciaba, era el puesto de Miguel, el gran príncipe. Miguel, el Hijo de Dios, llamado también Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el texto, este es ahora en el libro Conflicto Inminente, la página 7,
Dice, poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Entonces él codició en su corazón. Todavía no lo expresa, todavía no actúa. Él solamente tiene una codicia, es un deseo malo en el corazón de este ángel llamado Lucifer. Ahí se inicia el pecado y el primer pecado es la codicia. Bien, ya que hemos visto dónde se origina y cómo se origina el pecado, en quién, ahora pasemos al siguiente punto. Siguiente punto es, vamos a hablar ahora sobre lo que es pecado original. ¿Qué es pecado original? Recuerden que aquello fue donde se inicia el pecado, el principio del pecado. Ahora vamos a hablar sobre pecado original. Es una doctrina, ¿okay? Doctrina que tiene como paradigma la predestinación. ¿Okay? Escuchemos qué es pecado original, en qué consiste esa doctrina. En el libro esto es la Enciclopedia Británica, dice pecado original en la doctrina cristiana, la condición o estado de pecado en el que nace cada ser humano. También el origen, es decir, la causa o fuente de este estado. Tradicionalmente el origen se ha atribuido al pecado del primer hombre, Adán, que desobedeció a Dios al comer del fruto prohibido, del conocimiento del bien y del mal, y en consecuencia transmitió su pecado y culpa por herencia a sus descendientes. Entonces, noten que aquí dentro de este concepto, el pecado ya no es una elección, el pecado es una condición o un estado en que el hombre se encuentra. Y ese estado de pecado puede comenzar aún desde el nacimiento, que nace en pecado o nace pecador. Y transmite ese estado a sus generaciones futuras, y así como también él lo hereda. Eso es el pecado original, la doctrina del pecado original. La condición del pecado del hombre al nacer es pecador, ¿okay? Y eso lo hereda él de sus padres. También en la enciclopedia Wikipedia dice, el pecado original no es un acto, sino, como ya se explicó, un estado. Además de pecado, ya existe en el alma aún antes del uso de razón, según los contenidos de la tradición sobre el bautismo de niños y el pecado contraído por generación. Ahí está más claro todavía. Dice ahí que pecado original, la doctrina del pecado original es un estado, no una elección. La persona no elige nacer de esa forma. Él nace en pecado o pecador, mejor dicho. Nace pecador. Es un estado en que se encuentra y bueno, él lo contrae de sus padres. Otra más en Wikipedia. Dice, el pecado original, también llamado pecado ancestral, es una doctrina cristiana del estado de pecado en el cual se halla la humanidad cautiva como consecuencia de la caída del hombre originado por la rebelión de Adán y Eva en el jardín del Edén. Es decir, el pecado de la desobediencia al consumir del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Dicho estado de pecado sería transmitido a toda la humanidad y consistiría en la privación de la santidad y de la justicia originales, las cuales Adán y Eva poseían en un principio antes de comer del fruto prohibido. Ahí está bien claro con respecto a lo que es pecado original. Esta doctrina es una doctrina falsa que puede caber únicamente dentro del paradigma que es la predestinación. Bien, una vez que hemos visto eso, pecado original no es bíblico, vamos a mirar realmente qué es lo que dice la Biblia con respecto a lo que es pecado. Una vez más, bueno, este es un comentario, o sea, el concepto del pecado original fue originalmente concebido, este es cuando aparece, en el siglo II por Ireneo, obispo de Lyon, en su controversia con algunos gnósticos dualistas. Otros padres eclesiásticos como Agustín de Hipona, en los años 354, 430, también desarrollaron la doctrina. Este Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, que fue uno de los que predicaron abiertamente y lo hicieron popular la doctrina del pecado original. Eso fue en el cuarto siglo, a mediados del cuarto siglo, y esta doctrina se popularizó en toda la cristiandad hasta el día de hoy. Pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a lo que es pecado. Ahora vamos a ver lo que es pecado por elección. El otro punto con respecto a lo que es pecado. Vamos a mirar qué dice la Biblia con respecto a eso. Veamos. Primero, la Biblia nos dice o nos da una definición de lo que es pecado. Y eso está en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, el verso 4. Una definición bíblica. Esto ya no viene de una enciclopedia, esto ya no viene de un libro o de un predicador famoso o un teólogo. Esto viene de la Biblia. Eso no ocupa interpretación. Es claro, dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Claro. Pecado es la transgresión de la ley. Esta es la definición dada por la Biblia con respecto a lo que es pecado. Luego tenemos también en Romanos capítulo 4, verso 15, porque está apoyado por muchos textos, dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No hay ley, no hay pecado. Porque pecado es la transgresión de la ley de Dios. Romanos 5:13, no se imputa pecado donde no hay ley. Si no hay ley, no puede haber pecado. Claramente. La hermana White, el espíritu de profecía. Veamos aquí en este escrito, ser semejantes a Jesús, la página 114, dice, ahora bien, nosotros queremos entender qué es pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las Escrituras. Por consiguiente, vemos que los que pretenden ser guiados por Dios, pero se apartan de Él y de su ley, no escudriñan las Escrituras. Entonces, dice el Espíritu de Profecía, esta es la única definición que dan las Escrituras con respecto a lo que es pecado. Y eso él está citando, 1 de Juan 3:4, dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Otro escrito más, sermones o sermones, volumen 1, también se encuentra en este escrito. Ahora olvido exactamente el significado, lo que significan las iniciales. Escuchen lo que dice, vamos a buscárselos después. Dice, es privilegio de todo pecador
preguntarle a su maestro qué es realmente el pecado. Dame una definición de pecado. Tenemos uno en Primera de Juan 3, dice ella. El pecado es infracción de la ley. Ahora bien, esta es la única definición de pecado en toda la Biblia. Claramente, la hermana White dice que esta es la única definición que se encuentra en toda la Biblia con respecto a lo que es pecado. No hay dos definiciones, hay una sola en la palabra de Dios. ¿Okay? Ya miramos entonces qué es pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Y el pecado, que es la transgresión de la ley de Dios, tiene que ser por decisión propia. La persona elige transgredir la ley de Dios. ¿Okay? Por lo tanto, el pecado es por elección, y tampoco es un estado de condición, una condición en que se encuentra el ser humano, más bien es una decisión del ser humano, que es de transgredir la ley de Dios. Entonces veamos ahora con respecto al factor culpa. ¿Cuándo es que el pecado conlleva culpa o acarrea culpa en el pecador? Veamos. En el libro de Santiago, capítulo 4, el verso 17, dice, así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecado es transgresión de la ley, pero hay que conocer esa ley. Hay que tener conocimiento de esa ley para que eso sea un pecado. Cuando se quiebra la ley, cuando se quebranta. Dice ahí que pecado es el que conoce hacerlo bien, lo bueno, y no lo hace. Hay que tener conocimiento también de esa ley. En Romanos capítulo 7, en el verso 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hay que conocer la ley y hay que también transgredir esa ley, decidir transgredir esa ley para que haya pecado en una persona, de acuerdo a estos escritos. Uno más, en el libro de Juan 15, 24, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. El Señor Jesús está hablando aquí con los fariseos y les dice, si yo no hubiese hecho las obras que he hecho entre ustedes, ustedes serían ignorantes. Pero como yo las he hecho, esas obras, he predicado el Evangelio, han visto el poder de Dios, ahora ustedes no son ignorantes, por lo tanto, su pecado permanece. Es decir, hay culpabilidad. Juan 9:41. Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si ustedes fueran ignorantes, ustedes no tendrían pecado. Pero como ahora ustedes ven, es decir, no son ignorantes, por eso su pecado permanece. Y cuando dice pecado permanece, se refiere a la culpabilidad. La culpa ahora permanece sobre ustedes porque conocen la verdad y no han actuado de acuerdo a la verdad. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo, hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma hubiesen sido hechos los milagros hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma que para ti, es decir, Capernaum. Capernaum tuvo una gran luz. La luz del Evangelio resplandeció en la ciudad de Capernaum. Capernaum fue el centro
de las operaciones del Maestro, del Señor Jesús. Tuvo una gran luz, la mayor cantidad de milagros y de lecciones dadas por el Señor Jesús fueron hechas en Capernaum. Pero no quisieron seguir a Dios. Por lo tanto, el conocimiento trajo mayor culpa sobre Capernaum que sobre Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades pecadoras. Una vez más, el punto acá es que el conocimiento nos hace responsables de culpa ante Dios si desobedecemos su santa ley. Dice, y esta es la condenación, dice en Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación, la culpabilidad del pecado está cuando la luz llega y la luz no es obedecida. Entonces hay culpabilidad mayor. Hechos 17:30. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios pasa por alto los pecados de ignorancia, es decir, esos pecados de ignorancia acarrean menos culpa o cero culpa. Dios los pasa por alto. Pero conociendo la verdad, teniendo conocimiento, Dios manda que haya un arrepentimiento y obediencia a su santa ley. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación. Bueno, ya miramos este texto, que la condenación está, es decir, la culpabilidad está cuando uno conoce la verdad y la rechaza. Ok, veamos lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, esto está en Primera de Testimonios para la Iglesia, la página 112. El ángel dijo, si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz, no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. La luz, la verdad, el conocimiento de la verdad es lo que trae condenación cuando no se obedece la ley de Dios. Eso es lo que dice allí claramente. Se necesita conocimiento. Aquí hay un ejemplo bien interesante, un ejemplo en la Biblia, es el ejemplo de Abraham. Abraham descendió a una ciudad o a un pueblo, a un país de paganos, donde no hay luz, donde no hay verdad, no hay conocimiento de Dios. Y Abraham le dijo a su esposa, convino con ella, le dijo, tú vas a decir que eres mi hermana y no digas que eres mi esposa, porque ellos te van a mirar que eres bonita y luego eres muy hermosa y luego me van a matar a mí para tomarte como esposa. Entonces ella aceptan el convenio, y Abimelec, el señor de aquella tierra, o el rey de la tierra, él le gustó a Sara y la tomó. Pero entonces Dios lo advirtió, le dijo, esa mujer está casada. Y escuchen lo que pasó. Dice Génesis 23, pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Abimelec no sabía. Era inocente de eso. Dice, más Abimelec no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación porque sea inocente? ¿Vas a destruir una nación porque sea inocente? No, Dios no va a hacer eso. Este hombre conocía ciertos principios de cómo Dios actúa. Y luego dice el verso 5, ¿no me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, es decir, es verdad. Lo que acaba de pronunciar es verdad. Si yo, le dice, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no dejé que la tocaras. Entonces,
el Señor le dice, verdad, eres inocente porque la tomaste sin saber que estaba casada, esa parte es inocente, pero si ahora no la regresas al esposo, ahora que ya conoces, entonces sí tendrás un castigo. Dice el verso 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devolvieres, porque ahora él ya conoce, ya sabe que es una mujer casada, sabe que de cierto morirás, tú y todos tus hijos. Una vez más, el ejemplo aquí es, el conocimiento te hace culpable si no haces lo correcto. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Veamos lo que dice el Espíritu de Profecías en Obreros Evangélicos, en la página 170. Dice, la luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas. Y al parecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, es decir, a la ignorancia, no pueden ya ser practicados sin culpa. A recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella, o se volverán más perversos y obstinados que antes de llegarles la luz. Entonces, los pecados que se hacen en ignorancia, sin la verdad, sin el conocimiento de la verdad, son pecados, dice pecados sin culpa. Pero una vez que llega la luz y continuamos ese mismo curso de pecado, entonces ahora hay culpabilidad. Eso es lo que está diciendo el escrito. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿heredamos nosotros la culpa de nuestros antepasados, de nuestros padres? Dice en el libro de Ezequiel capítulo 18, el verso 20, el alma que pecare o el alma que peca, esa morirá. Cuando dice alma se refiere aquí a la persona. La palabra alma es lo mismo que persona. En otras palabras, diría, la persona que peca, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por sus hijos, es decir, por la culpa de los hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado, es decir, por su propia culpa. La culpabilidad no se hereda, no se hereda, ¿okay? De acuerdo a la palabra de Dios. Claramente dice, el alma que pecare, esa morirá. La persona que peca, esa es la que va a morir, no recibiendo culpa de nadie. ¿Okay? Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, la página 313. Ella escribió esto y dice, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia o por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus padres. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y de la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que la hermana White está diciendo acá es la culpabilidad nadie es castigado por la culpa de otro. Un hijo no es castigado por la culpa de su padre. Él puede recibir por la ley de la herencia, él recibe, dice, malas inclinaciones, un apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades físicas. Se transmiten, pero no culpa. En otras palabras, se transmiten consecuencias.
pero no culpabilidad. La consecuencia de un pecado podemos recibirla como hijos, pero no la culpa. Son dos cosas muy diferentes. La consecuencia es una y la culpabilidad es otra. Son dos cosas muy diferentes. Todas derivan del pecado, pero lo que la hermana White dice acá es que nosotros podemos recibir las consecuencias de una vida de pecado de nuestros padres, pero no la culpa de ellos. Es decir, nosotros no vamos a pagar, si no nos aunque no nos arrepintamos, no vamos a pagar por pecados que nosotros no cometimos. ¿Okay? Pero sí recibimos consecuencias. Por ejemplo, si mi padre era un borracho, tomaba en exceso y él, por culpa de ese pecado, él crea una debilidad, él puede transmitir esa debilidad a su hijo. Pero el hijo recibe una consecuencia sin culpa, no hay culpabilidad. ¿Okay? Eso se transmite, dice, como un legado de padres a hijos, que son las enfermedades físicas, las debilidades, incluyendo las debilidades morales. Una debilidad moral se transmite, pero no hay culpa a menos que el que la recibe practique el pecado. Entonces, si él decide cometer el mismo pecado del alcoholismo, entonces se vuelve culpable por su pecado, no por lo de sus padres. Eso es lo que está diciendo el escrito ahí claramente. Sigamos. Entonces aquí tenemos que del pecado se desprenden dos cosas. Una, por un lado, aquí en la mano izquierda de mi pantalla, se desprende las consecuencias, enfermedades, angustia, muerte temporal. Todo eso se desprende de lo que es pecado. Pero no hay culpa en ese lado. En el otro lado de esta otra columna, la columna de la derecha de mi pantalla, se desprende también del pecado, se desprende culpa y la muerte eterna. También con las consecuencias, lo que está de este lado puede pasar también del otro lado. ¿Okay? Pero en el lado izquierdo, donde dice consecuencias, enfermedades, angustia y muerte temporal, ahí no puede haber culpa, no necesariamente, a menos que el pecador lo practique, ahí sí. ¿Okay? Mientras que del otro lado hay culpa y hay muerte eterna, es decir, hay una segunda muerte, hay culpabilidad. ¿Okay? Y todo eso se desprende de lo que se llama pecado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podemos tener varios ejemplos. Un padre que vamos a suponer que consume droga. ¿Okay? Él decide consumir droga en su vida y luego él engendra un hijo. Su hijo puede heredar las consecuencias de una vida drogadicta de su padre. Puede heredar incluso enfermedades físicas o un defecto físico, pueden nacer sin sus piernas, pueden nacer sin sus ojos, sin su vista. Él va a sufrir las consecuencias del pecado de su padre, pero no la culpa. La culpa no la recibe él. El culpable es el padre. Entonces él está del lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, recibiendo consecuencias, enfermedades, angustia, muerte temporal, pero no está del lado derecho. El lado derecho, donde hay culpa y muerte eterna, no existe ahí, no está ahí. ¿Okay? A menos que él decida cometer el mismo pecado. Si él decide por voluntad propia cometer el mismo pecado, entonces ahora él se hace culpable de su propio pecado, que de sus propias decisiones. ¿Okay? Me gustaría que esto quede muy claro en nuestras mentes para no ser confundidos. Ahora, quiero llegar a la conclusión. En conclusión, lo que hemos visto en este tema es que pecado, el origen del pecado resulta en el cielo por un ser que era inmaculado, santo. Es un misterio cómo en un ser inmaculado puede existir una mancha. Y la premisa es
que Dios otorga, Dios que es un Dios de amor, otorga libertad de servicio a Él. Este ser inmaculado decide un día aventurarse a codiciar el puesto más elevado, que era el puesto del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, primer punto. Segundo punto que hemos visto es que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. La transgresión de la ley de Dios. Y no existe otra definición en toda la Biblia con respecto a lo que es pecado. Cualquier otra definición viene de afuera, viene de una enciclopedia, viene de un teólogo, viene de una persona, de un humano, pero no viene de Dios, no viene de la Biblia. Porque la única definición de pecado está en el libro de 1 de Juan 3:4, ¿okay? Donde dice que la transgresión a la ley de Dios, eso es pecado. Y para eso se necesita elegir, tomar una decisión. ¿Okay? Ese es el segundo punto que ya miramos. Tercero, que para que haya culpabilidad en la transgresión de la ley, tiene que haber conocimiento. Tiene que haber conocimiento. Perdón, me pasé la tercera. Es una elección personal, ya miramos. Uno decide si comete pecado y esa elección tiene que estar basada, punto 4, en el conocimiento que uno tenga acerca de la ley de Dios. Por lo tanto, la idea de la doctrina del pecado original, que es una condición del hombre y nace siendo pecador, porque nace en la condición de pecador, eso no es bíblico. Ni tampoco la idea de que uno recibe culpabilidad de sus padres. Eso no es bíblico. ¿Okay? Lo que es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, es que pecado es la transgresión de la ley de Dios, una decisión personal basada en el conocimiento de la ley de Dios. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hemos visto para conclusión de este tema. Que el Señor nos ayude, pero una vez más, un texto más quiero traer en el libro de Romanos capítulo 8, y esta es la buena noticia que no quiero cerrar con un punto positivo, es que dice Romanos capítulo 8, el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora que nosotros hemos aceptado a Cristo, ya no hay culpabilidad. Ya no hay culpabilidad de nuestras propias malas elecciones de transgredir a la ley de Dios. Ya no hay culpabilidad. Cristo suspende esa condenación, esa culpa. La quita y somos libres ahora de la culpa. Eso se llama justificación por la fe. Somos justificados ante Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también ese mismo Jesús que nos quita la condenación, que nos quita la culpa, dice que nos libra de la ley del pecado. Y eso, cuando dice la ley del pecado, se refiere al poder del pecado, porque el pecado tiene un poder sobre nosotros, que son las inclinaciones hacia el pecado. Entonces, eso también es quitado por el poder de Dios. ¿Okay? Nos libra del poder del pecado, no solo de la condenación, pero también del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Y eso son buenas noticias. Por eso se llama evangelio, las buenas noticias de salvación por la gracia en Cristo, en el Señor Jesucristo. Y ojalá que todos nosotros podamos hacer una entrega al Señor para que podamos recibir ese gran beneficio de ser justificados y también santificados por el poder no solamente de la cruz, pero también el poder del Espíritu Santo. Amén.